Y aquí en Arfontes regresamos al texto original, regresamos a las fuentes para entender un poco más del significado del texto, para saberlo interpretar mejor. Seguimos hoy en la serie de Romanos. La vez pasada vimos Romanos 2 del 17 al 24, donde vimos la hipocresía de los judíos en decir una cosa o en predicar una cosa y decir que una cosa está mal y luego andar andiendo a algo muy similar. Entonces vimos la hipocresía de los judíos en cuestión de no guardar sus mandamientos. Y aquí vamos a regresar al versículo 24 para que entendamos un poquito más o para que recordemos el contexto. Aquí dice, muy bien, aquí está, porque el nombre de Dios, y aquí estoy corrigiendo mi traducción, por causa de ustedes se blasfema o por causa de ustedes es blasfemado. Y aquí pues cometí el error de no incluir esa parte, no era intencional, pero no la incluí. Entre las naciones o entre los gentiles. Y veamos, así está escrito. Así está escrito. Entonces aquí Pablo cierra el último párrafo que vimos la vez pasada, resumiendo su argumento, citando la escritura, apoyando aquí. ¿Se acuerdan que el conector GAR indica alguna clase de apoyo? Aquí viene siendo por explicación, y citando la escritura para dar esa explicación de por qué es blasfemia o cómo blasfeman ellos a el nombre de Dios entre las naciones, más bien dicho. Ahora pasamos al versículo 25. Vemos otro conector GAR. Y aquí, como él está resumiendo su argumento previo aquí en el 24, apoyando su argumento por medio de explicar y citar, aquí Pablo empieza a explicar porque él cita el versículo 24 como un apoyo de lo anterior. Así que vemos que él va empalmando un argumento encima de otro argumento, todo con la intención de prácticamente decirle ahora a los judíos que por qué necesitan el evangelio de Cristo. Aquí miren, aquí vemos, tenemos de nuevo, como les digo, la conjunción GAR, que nos indica que que estamos conectando el versículo 25 con lo anterior y que debemos nosotros asimilar esa información como una explicación de lo anterior. Vemos aquí, hoy estamos con dos traducciones, una mía, esa es la mía aquí, y estamos aquí con la NBI, nada más para variarle un poquito. Miren, aquí ahora, vamos a ver, ahora bien, entonces estamos viendo el versículo 25 como un apoyo de lo anterior. Pero tenemos una palabra que nunca habíamos visto. Aquí ahora vamos llegando a eso. Porque la circuncisión ayuda, podemos incluir de verdad si queremos, pero yo creo que es una traducción demasiado literal ahí o tratando de hacer encajar algo que no es. Esa palabra men es una palabra que simplemente causa anticipación. Nos hace anticipar algo que viene, y en este caso es la información que gobierna el conector D. Hemos visto que el conector D siempre o la mayoría de las veces implica que estamos pasando un nuevo argumento, y es igual aquí, pero tenemos una construcción gramatical que no habíamos visto. Es la construcción gramatical que los lingüistas le llaman mende. Es la construcción mende. Vemos que en la primera oración tenemos la partícula men que causa anticipación, y luego es aquí lo que el autor quiere que nos llegue como el punto más importante, pero él dice aquí lo primero para que cobre más valor o para que nos agarre más el interés, para que prestemos más atención a lo que sigue. Entonces aquí dice, porque la circuncisión ayuda si practicas la ley, pero, y eso es así como estamos traduciendo el conector de aquí, pero si eres transgresor,
eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Ahora, para seguir un poquito más con la versión la NBE, acuérdense que esa es una explicación de lo anterior y estamos viendo que la circuncisión tiene valor si observas la ley. Y luego aquí otra vez, pero si la quebrantes vienes a ser como un incircunciso. Entonces esa información es para apoyar la cita de las Escrituras, la cual apoya a la hipocresía que está descubriendo el apóstol Pablo de los judíos que no practican la ley, que más bien enseñan, pero no hacen lo que enseñan. Y aquí seguimos al versículo 26. Hoy vamos a terminar con el 29. Pasamos al versículo 26 donde tenemos un conector que ya habíamos visto. Ese conector muchas las veces implica que la información que gobierna es una inferencia de lo anterior. Entonces Pablo infiere o deduce de la información del versículo 25 la información que nos va a dar aquí. Y nos lo da en forma de pregunta. Miren, muy interesante. Aquí traduzco así entonces, pero creo que es mejor así como tiene la NBE. Por lo tanto, si la incircuncisión guarda la justicia de la ley, como aquí se traduce los requisitos de la ley, está bien traducido, las obras justas de la ley, no, y luego aquí es la inferencia. Esa información es para prepararnos para la pregunta, para la inferencia. Y aquí tenemos la inferencia en sí, que viene en forma de una pregunta. ¿No será su incircuncisión considerada como circuncisión? ¿O no se considerará la incircuncisión como circuncisión? Entonces aquí tenemos en el 25 que el judío que es circunciso, si guarda la ley, si no guarda la ley, entonces es igual que la incircuncisión. Y aquí en el 26, Pablo como que invierte la idea y dice, bueno, pues si el incircunciso guarda la ley, entonces no es su incircuncisión así como la circuncisión, no será considerado igual. Está planteando la idea. Y la idea viene siendo que sea que uno esté circunciso o incircunciso, en verdad eso no es lo valoroso delante de Dios. Pero vamos a adentrar más en esa idea en unos momentos. Miren, aquí en el versículo 27, aquí en verde tengo mis notas nada más para que no se me olvide lo que quiero decir, y aquí vengo en rosa diciendo las cosas en la actualidad. Kei o Kai, como muchos lo pronuncian, simplemente conecta una idea a la idea anterior sin pasarnos a un nuevo argumento. Eso nos hace ver que el versículo 26 y 27 son solo un argumento. Entonces tenemos que considerar el 26 y el 27 juntos. ¿Y qué es el argumento? Y la incircuncisión, ¿verdad? Por naturaleza, eso es por naturaleza, literal de naturaleza. Y aquí puse la traducción súper literal, no se entiende bien en el español, pero por lo menos vemos aquí la estructura gramatical del lenguaje original. Y la incircuncisión, cumpliendo la ley, te juzgará a ti. Y luego explica quién es, a quien juzga el incircunciso o la incircuncisión. Noten bien que esa es una palabra, incircuncisión, y eso es literal. Eso es como dar una una traducción palabra por palabra. La NBI, para que sea mejor español y para que el lector entienda mejor, lo pasa a él que no está físicamente circuncidado, que se entiende mucho mejor, pero aquí lo dejamos muy literal.
para ver la estructura gramatical del idioma original. Y la incircuncisión por naturaleza, cumpliendo o que cumple la ley, te juzgará a ti. Y luego explica Pablo quién es a quien juzga, que por la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, la incircuncisión que cumple la ley, la persona incircuncidada, eso es como una expresión idiomática, una manera de decir el incircunciso, el que no tiene la circuncisión, pero cumple la ley, juzga o juzgará a aquel que tiene la circuncisión y es transgresor o desobedece a la ley de Dios. Entonces, miren, vemos que Pablo en el 25 está explicando lo anterior y él dice que la circuncisión en verdad vale, la circuncisión en verdad tiene valor si uno obedece la ley, pero si no, pues aunque tengas la circuncisión, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. No sé qué, no tiene nada de valor la circuncisión si no guardas la ley. Pablo está quitando toda confianza al judío para que vea su necesidad del evangelio. Aunque lo que Pablo está diciendo es que aunque estés circuncidado, aunque tú hayas pasado por ese rito de Moisés que se exige, si no obedeces la ley, estás igual, estás bajo la ley, estás bajo condenación. Es lo que Pablo quiere hacerle entender al judío. Nada más está quitando la confianza propia de salvación a todo el mundo. No es que uno sea mejor que otro, es que Pablo quiere que todo el mundo vea su necesidad del evangelio de Cristo. Y vemos que el versículo 26 y el versículo 27 es una sola idea, es un solo argumento que deja igual el judío que no obedece la ley de Dios, aunque sea que esté circuncidado, y a la persona que no tiene la circuncisión, pero obedece la ley, ¿verdad? Los deja igual. Y ahora él explica que por qué nos lleva a esa idea. Otra vez vemos la conjunción gar, como está escrito aquí. Se pronuncia más o menos de esa manera, gar. Vemos que es una negación primero. Está diciendo que no primero. Y luego él dice aquí, porque el judío, la negación que viene primero, ¿verdad? Pero en sentido de traducción tenemos que dejarlo para más después. Es la idea de apoyo, ¿verdad? Es por medio de una explicación. ¿Por qué viene siendo por qué está bajo condenación o por qué está igual el judío que no obedece la ley? ¿Por qué está así la situación? Dice, porque ser judío no es ser judío en el exterior. Y la verdadera circuncisión, dice Pablo, no es la circuncisión en la carne, en el exterior. Eso viene, hermanos, de Deuteronomio, si mal no recuerdo, capítulo 30, y a lo mejor lo dice también en otras partes, pero donde Dios les dice al pueblo judío que Él mismo va a circuncidar su corazón. Entonces la circuncisión no es la circuncisión verdadera, no es la circuncisión, como dice aquí, entofanero, que quiere decir en el exterior, en sarque, que quiere decir en la carne. La circuncisión verdadera es de otra manera, como vamos a ver aquí. Miren, muy interesante, tenemos una frase, una cláusula negativa que tiene el adverbio no, una partícula de negación, u, es así como se pronuncia en el original, que nos está preparando. Ese es otro movimiento pragmático de Pablo para que la atención de nosotros caiga más encima de lo que viene después. Lo vimos anteriormente con la construcción men de.
Lo primero no es lo más importante, más bien es lo segundo. Igual aquí. Lo más importante, hemos visto ese conector aquí en los escritos de Pablo, pero no con mucha frecuencia al. Eso quiere decir que está reemplazando lo anterior, reemplazando para corregir la idea o simplemente a veces para añadir a la idea. Corrección no porque Pablo se haya equivocado en algo, sino es una corrección pragmática en la mentalidad de la persona que va leyendo, para que vayamos viendo, ok, esa parte era como para prepararnos. El versículo 28 era para prepararnos, y aquí más bien es el punto a que Pablo quiere llegar aquí en el 29. Más bien, Pablo dice, no es el judío que es judío en el exterior. Más bien, ¿qué es lo que dice? El judío, aquí, el judío, y bueno, pues sí, es un poco difícil el explicar la gramática aquí, pero para que lo vayamos viendo, más bien el judío, simplemente en el original tiene el judío en el interior, pero se sobreentiende que el judío, que es judío en verdad, es judío en el interior. Por eso, para evitar enredar al lector, por eso la versión NBI pone aquí el verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es de corazón, en el espíritu y no en letra. ¿De quién es la alabanza? ¿De quién estamos hablando aquí? Del judío que es judío en el interior, que tiene la circuncisión en el corazón, que tiene su circuncisión. Bueno, puede ser así como dice la NBI, la que realiza el Espíritu, indicando que la circuncisión verdadera es la circuncisión en el corazón que realiza el Espíritu Santo y no el mandamiento escrito. O puede ser que la circuncisión del corazón es una circuncisión que viene siendo en el espíritu del hombre, que no es en la letra. Pero creo que en este caso, es más bien lo que está diciendo la versión NBE, que viene siendo una circuncisión en el ámbito del espíritu, puede ser. O puede ser una circuncisión por medio del Espíritu Santo, como está dando a entender la versión NBI. Que no es el mandamiento lo que circuncida al hombre, no es el hecho de que el hombre acate al mandamiento de la circuncisión física lo que lo convierte en judío, sino es más bien esa circuncisión espiritual. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Tenemos tres cosas por lo menos. Primero, Pablo explica por qué los judíos de su día están blasfemando a Dios. Están blasfemando a Dios por decir una cosa, por predicar, por enseñar una cosa y por estar haciendo todo lo contrario. Eso vimos anteriormente, pero él se mete más y más a esa explicación aquí en esta porción. Y luego en el punto 2 es que Pablo deja al judío incircunciso de corazón en el mismo plano que el gentil o la persona que no tiene la circuncisión. Si esa persona obedece a Dios. Lo que él está diciendo al judío es que tu circuncisión en cuestión de la justificación no te justifica delante de Dios. No eres parte de la verdadera familia de Dios por tu circuncisión. Es por un cambio que realiza el Espíritu Santo en el corazón, lo que nos une a la familia de Dios interiormente, y luego la justificación es la declaración. Eso es algo que Pablo va a hablar más y más adelante, ¿verdad? No quiero confundir la idea aquí, entonces mejor pasamos al número 3. Pablo aquí explica que el judío, aquí significando el miembro de la familia de Dios, es miembro
por medio de algo que sucede en el corazón y no por algo que uno tiene en el exterior. De nuevo, lo que Pablo está haciendo aquí, Pablo está quitando toda confianza del judío de sí mismo. Como vamos a ver en el siguiente párrafo, él luego dice, no es que no tenga nada de valor ser judío, sí tiene algo de valor, déjate explico. Pero si no estás circuncidado en tu corazón, si no has pasado por eso que se nombra, se denomina en otras partes, el nuevo nacimiento, en Deuteronomio, el autor se refiere, o Dios se refiere a esa regeneración, nuevo nacimiento, así como algo de circuncisión del corazón. Si eso no te ha pasado, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque delante de Dios no tienes esperanza. Estás igual que los demás bajo condenación. Que Dios los bendiga. Espero que esta explicación haya ayudado a los que quieren enseñar de esta parte de la Escritura a descifrar un poco del significado y el por qué Pablo escribe así como escribe acá. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a ir viendo más y más la idea de la carta a los romanos. Que Dios los bendiga.